El eco de tu mente. Descubre lo que tu mente ya sabe. Presenta. Esa noche, el cielo se rompió. No fue lluvia, fue un rugido que venía desde adentro de la montaña, como si a Dios se le hubiera escapado un dolor antiguo. El viento azotaba la cabaña de madera y cada gota, al estrellarse, parecía clavar una tachuela en el techo. Don Julio, con las manos curtidas de oficio viejo, apuró el paso como pudo, metió la leña seca al rincón, subió los sacos de maíz a una repisa improvisada y atravesó un palo en la ventana de la cocina para que la madera floja no terminara de ceder. Olía a tierra mojada, a río desatado, a miedo. Esto se viene bravo, murmuró, la voz apenas un hilo, más para no estar tan solo que para convencer a alguien. La cocina era su puerto. Allí, la tetera con la que se hacía compañía, los platos desparejos, la silla que crujía cuando él se sentaba a pensar en nada y en todo. Y sobre la mesa, una taza con restos de café frío que no alcanzó a terminar, porque de pronto un estruendo tronó desde el monte. Era un sonido que no se parece a otros, no trueno, no árbol, no piedra. Era la ladera misma soltándose, un quejido hondo, un hasta aquí, y luego un golpe seco, contundente, como si un gigante hubieran empujado el mundo con el hombro. La cabaña vibró, la lámpara tembló, los frascos tintinearon. Don Julio dio un paso para asegurar el marco de la ventana y resbaló. No fue una caída larga, pero sí cruel. El pie izquierdo se le fue, el cuerpo se retorció, el borde de la mesa se convirtió en enemigo, y el mundo giró 2 veces antes de estrellarse contra el suelo. El crujido lo escuchó más con los huesos que con los oídos. Ardió. Primero un calor feroz, luego un frío que le atravesó la pierna como un cuchillo que va del tobillo a la cadera sin pedir permiso. Intentó incorporarse y una estrella blanca, brutal, le estalló en la vista. Quiso gritar y gritó, tan fuerte, que hasta el trueno se quedó atrás un segundo para escucharlo. El barro llegó enseguida. Empujó la puerta por fuera con su lengua espesa, selló la ranura inferior, subió, hasta trabajarla. Don Julio arrastró el cuerpo hasta la entrada, apoyó el hombro, empujó con la inútil fe del que sabe que no bastará. Nada. La puerta era una pared nueva. Se arrastró hacia la ventana. La mitad inferior ya no era vidrio sino tierra, la otra mitad, demasiado alta para un hombre que ya no podía ponerse de pie. Se quedó mirando esos dedos de lluvia que corrían por el vidrio encima del barro, como si quisieran recordarle que, además de encerrarlo, el mundo se estaba lavando de él. Dios mío, dijo bajito, y no supo si fue rezo o despedida. La botella de agua, por puro capricho del desastre, se había ido al suelo y rodó bajo el aparato. Las cobijas estaban apiladas en el catre, a una distancia que ahora parecía otro mundo. La leña, intacta pero muda, sin fósforos, sin piernas, sin milagro. Se arrastró hasta un rincón donde el suelo estaba un poco más alto y allí quedó tendido, la espalda al muro, las manos apretando el muslo como si así pudiera convencer al hueso de volver a ser lo que era. Respirar hondo. María, pensó. No la nombró en voz alta por respeto a su ausencia, pero la recordó, su mujer, su voz, ese Julio, no te olvides el ponchó que él siempre desobedecía. Había enterrado a María hacía años, y desde entonces, la soledad lo había acompañado sin hacer ruido, como una gata. Sonrió con amargura, ironías del tiempo, justo esa imagen. Afuera, el mundo siguió existiendo sin él. El techo tocado por la tormenta se convertía en tambor, el viento se colaba por las rendijas y modulaba silbidos que parecían voces. En algún lugar, aguas arriba, el pequeño arroyo habría dejado de ser un hilo para hacerse bestia. Pensó en los vecinos, que quedaban lejos, en el camino, que apenas era trocha, en la radio, que no tenía pilas desde hacía semanas. El dolor latía en su pierna al ritmo del trueno. Si se dormía, sería descanso o despedida. El miedo no era a morir, había aprendido a hacerse amigo de esa idea, sino a morir así, solo, sin que nadie supiera lo que hizo con su último día. El primer tramo de la noche fue de negación. La cabeza le decía, puedes. Las manos, obedientes, buscaban agarres, medían distancias, intentaban un plan. El cuerpo, en cambio, sabía la verdad, que no iba a mover esa puerta, que no iba a alcanzar la ventana, que la cabaña era ahora un ataúd tibio. El segundo tramo fue de enojo, maldijo la montaña, la lluvia, la edad, el desorden de no haber asegurado antes esa madera floja. Recordó que en la mañana Tizón, el gato negro con una mancha blanca en el pecho,
Había estado inquieto, dando vueltas, maullando a la nada como si supiera leer las nubes. No me asustes, bicho, le había dicho él, riéndole. Y ahora, en la oscuridad, ese recuerdo le pinchó el corazón con una espina de culpa. El tercer tramo fue de cansancio. Los músculos se ablandaron, la mente se llenó de agujeros por donde se escapaba el tiempo. Hubo momentos en que se preguntó si ese sonido era la lluvia o su propio corazón, momentos en que creyó oír pasos afuera y luego comprendió que era el barro acomodándose, momentos en que vio a María sentada en la silla, tejiendo despacio, y le pareció el espectáculo más hermoso y triste del mundo. Lloró en silencio. No por él solo, sino por la promesa de un almuerzo que ya no cocinaría, por la camisa limpia que había colgado detrás de la puerta, por el árbol de nísperos que plantó con la esperanza absurda de ver dar fruto otra vez. La madrugada no llega como en las películas. No hay un rayo de luz salvadora, ni un pájaro valiente. Llega como una palidez indecisa que se mezcla con el gris del barro y el negro de la tormenta, y apenas se aligera un poco el miedo. Don Julio despertó de un sueño sin imágenes con la boca seca como arena, la lengua pegada, la piel ardiéndole y helándole a la vez. Intentó cambiar de postura y un dolor punzante le subió al pecho. La botella, pensó. Si al menos pudiera lamer un poco de agua del vidrio. Se rió, y el sonido le salió ronco, casi un ladrido. Fue entonces cuando lo oyó. No era el viento. No era el barro. No era el techo. Era un golpe, suave primero, insistente después, en un punto del vidrio que quedaba libre de tierra. Don Julio levantó la cabeza con la lentitud de quien levanta una roca. «Espera». El golpe se repitió, seguido de un sonido breve, interrogativo, que partió el silencio como una lucecita. «¿Tizón?», dijo, y la palabra le tembló en los labios. El corazón le dio un brinco absurdo, como si fuera un muchacho otra vez. El pequeño triángulo de vidrio arriba del barro parecía oscuro, opaco. Aún así, una sombra se movió más allá y algo raspó, ágil, el borde del marco. Don Julio se arrastró, milímetro a milímetro, mordiéndose el labio para no gritar con cada punzada. Cuando estuvo lo bastante cerca, alzó el brazo. La mano, vieja y firme por oficio, tocó el vidrio frío. Del otro lado, un maullido respondió, claro esta vez, y los ojos se le llenaron de agua que no podía beber. «Tizón», repitió, y el nombre era una plegaria. Recordó el día que lo encontró. Fue una tarde limpia de verano, hace 2 años. Lo escuchó llorar detrás del galpón, metido en una bolsa rota con olor a harina y abandono. Era apenas una sombra con costillas, un hilo de voz. «Vamos, bicho», le dijo entonces, y el gatito, que todavía no se llamaba, le clavó la mirada del que elige a su persona. Después, Tizón aprendió los lugares de la casa como si los recordara de otra vida. El travesaño donde dormía el sol, la esquina desde la que miraba llover, el borde de la cama que le robaba a Julio en las madrugadas de frío. El viejo se peleaba de mentira con él, y siempre perdía. Terminaba dándole leche tibia en un platito azul, o dejándolo dormir sobre su pecho. «No me malacostumbres», decía sonriendo. Tizón ronroneaba en respuesta, un motor pequeño que lo curaba de cosas que los médicos no marcaban. Afuera, el maullido se convirtió en un raspado frenético. Tizón se había subido a quién sabe qué promontorio de barro para alcanzar la mitad libre de ventana, y ahora arañaba el borde como si cada uña fuera un pico. Don Julio, torpe, tanteó la mesa, encontró un cuchillo sin filo y trató de golpear el vidrio con el mango. No quería romperlo del todo, si el barro entraba, lo enterraría más, pero quizás, solo quizás, podía abrir un hueco por donde pasara un dedo de aire. Golpeó una vez. 2. 3. El vidrio vibró, se astilló apenas en una esquina. Del otro lado, Tizón paró de raspar y pegó la nariz contra el cristal, dejando una pequeña nube de vaho. «Mi negrito», susurró don Julio, y la voz se le quebró. El viento había amainado apenas, la lluvia caía ahora en chorros irregulares, como si el cielo respirara. En el silencio intermedio, se escuchaba el goteo de alguna gotera que había encontrado nueva ruta. Tizón volvió a maullar, esta vez con un tono raro, urgente, de llamada. Entonces se movió, desapareció del ventanuco y, a los segundos, el ruido llegó desde otro lado, como si estuviera corriendo alrededor de la cabaña, buscando. Rasguños aquí, golpecitos allá, un salto, otro. Don Julio se quedó quieto, escuchando, con el alma colgada de esos sonidos. «¿Qué haces, bicho?», preguntó al aire, pero era una pregunta para sí mismo.
¿qué podía hacer un gato contra una montaña? Hubo un silencio. Tanto, que pensó que el animal se había ido, que la tormenta también le había quitado eso. Cerró los ojos para sostener la idea de María tejiendo, de la silla, del poncho que nunca se ponía. Y justo entonces, un golpe seco sonó en la puerta, seguido de un arañazo largo, insistente, y de un maullido que no había escuchado antes. Era un sonido grave, decidido, casi humano en su empeño. Tizón no se había ido. Estaba llamando. Don Julio contuvo el aliento. No supo de dónde vino la certeza, pero la tuvo, no estaba solo. La montaña se había movido, la lluvia había querido tragárselo, la madera se había cansado de ser fuerte, su hueso se había rendido, pero ese pequeño corazón allá afuera, húmedo, vulnerable, estaba decidiendo quedarse. Se llevó la mano al pecho, como si pudiera sostener los latidos en su sitio, y dejó que una lágrima le lavara la mejilla. «Aquí estoy, hijo», dijo, con una ternura que no se permitía desde hacía años. «Aquí estoy». La respuesta fue un redoble de uñas contra la madera, un concierto diminuto. Después, silencio otra vez. Un silencio distinto, expectante. Don Julio apoyó la cabeza contra la pared y se obligó a respirar despacio. Se sintió, por primera vez desde la caída, obedecido por su propio cuerpo. El dolor seguía allí, sí, pero había encontrado una grieta por donde no mandar. Afuera, el mundo hacía aviones que él no podía imaginar. Adentro, él se hizo uno solo, resistir un poco más, lo justo para ver que iba a intentar ese gato que le había enseñado, sin palabras, la dignidad de los que se quedan. El amanecer tiró un hilo de claridad bajo la puerta, sucio de barro pero luz al fin. Don Julio cerró los ojos para guardarlo detrás de los párpados, como quien guarda una carta importante. Entonces, del lado de afuera, algo rasgó, luego otro sonido, ¿una piedra moviéndose? Unas patas pequeñas empujando, y un maullido que esta vez sonó como una promesa. ¿Tizón?, susurró, con una mezcla de risa y sollozo. ¿Qué has encontrado, negrito? Y la historia, con el cielo todavía roto, empezó realmente ahí. Porque hay días en que la vida decide que el héroe tiene bigotes, ojos amarillos y el corazón del tamaño de una lámpara encendida en la noche más larga. El amanecer se estiró bajo la puerta como una cinta pálida y barrosa. Del otro lado, el mundo seguía haciendo ruidos de mundo. Por dentro, don Julio apenas era una respiración que se levantaba y caía, tratando de domesticar el dolor que le mordía la pierna. Escuchó entonces el maullido, ese que sonaba como promesa, y, por un instante, se permitió creer que la historia todavía no había terminado. Primero fue un silencio expectante. Después, un trajín diminuto en el techo, pasos leves, un correteo medido, el golpe seco de una teja que cede. El viento se coló por una nueva rendija y trajo, por fin, algo distinto del olor a barro, olor a cielo. Don Julio alzó la vista. Entre las sombras, algo oscuro se descolgó por una viga, tanteó con uñas cautas la madera del altillo y cayó con la dignidad de los que siempre caen de pie. Tizón, la palabra le salió como quien bebe agua. El gato negro, manchado de arcilla hasta el pecho, avanzó entre botellas volcadas y harapos. Llegó hasta él con una determinación sin ruido. Le olió la cara, le rozó la frente con la cabeza, y se acurrucó a su costado como si supiera que la fiebre se vence con un poco de calor y un latido que no sea el propio. Don Julio sintió un alivio extraño, no de huesos ni de piel, un alivio de alma. Lloró sin vergüenza, cada lágrima era una palabra no dicha a María, a Dios, a sí mismo. Ha encontrado por dónde entrar, bicho, murmuró. Entonces todavía hay rendijas para la vida. Tizón se apartó un segundo, lamió su pata delantera, la empapó con el agua que goteaba por la viga rota y, con infinita paciencia, la llevó a los labios del viejo. El gesto fue torpe y perfecto. Don Julio cerró los ojos para saborear esa humedad mínima que sabía un milagro. El gato repitió el ritual 3, 4, 5 veces, hasta que la lengua dejó de ser un desierto. «Gracias, hijo», dijo. Y la palabra hijo no fue un descuido, fue una adopción definitiva. La pierna seguía clavándole cuchillos, sí, y la puerta continuaba sellada, y la ventana medio enterrada. Nada externo había cambiado. Sin embargo, algo nuevo habitaba ese cuarto, una certeza pequeña, testaruda, de que no estaba solo. Afuera, la tormenta se tomó respiros. Adentro, el gato decidió el siguiente paso. Se levantó, caminó hacia el catre,
dio 2 tirones con los dientes a una esquina de la cobija y, con un esfuerzo ridículo para su tamaño, logró arrancar una tira. La arrastró hasta don Julio, como si supiera que la tela podía servir de mensaje, de señal, de hilo. ¿Quieres llevarla?, preguntó él, sabiendo que los gatos no entienden de esas lógicas humanas, y aún así, entendiendo que a veces entienden más que uno. Tizón tomó la tira, la sostuvo con firmeza, y volvió por donde había venido. El viejo escuchó los pasos invertir su dibujo: teja, viga, rendija, cielo. Luego, silencio. La espera se pobló de latidos. Don Julio, sostenido por el recuerdo tibio de ese lomo diminuto, se esforzó por no dormirse. La fiebre se le trepaba por el cuello con manos pegajosas, pero él le habló bajito, como quien negocia con una bestia cansada. Dame un rato más. Solo un rato. Quiero ver qué hace ese loco. El rato fue largo y breve a la vez. Lo midieron la gotera, el golpeteo irregular del techo, la memoria de una sopa que nunca cocinaría. Cuando el sol se abrió paso de verdad, un gris más claro, una obstinación de luz, el mundo trajo consigo voces. Primero una, confundida con el viento, luego otra, más cerca, finalmente, un coro desordenado de por aquí, y cuidado con el barro, y la pala, y no pises ahí. Don Julio quiso incorporarse, pero el dolor le clavó sus razones. Don Julio, gritó una voz que conoció. Aguante, vecino. Ya vamos. Eran los del caserío de abajo. Doña Nena, con su voz de campana y carácter de piedra, el sacristán Eusebio, que lo madrugaba cada domingo con las campanas de la capilla, Miguel, el panadero, con los brazos acostumbrados a amasar y ahora a cavar. ¿Cómo habían llegado? Supo la respuesta antes de que se la dieran, ellos lo contarían luego, entre compañeros, con risas incrédulas, él los escucharía con ojos de niño. Tizón había aparecido en la capilla temblando de barro, la tira de cobija en el hocico, maullando con una terquedad que ni el trueno podía callar. Había corrido hacia la puerta, se había detenido, había vuelto a maullar, había corrido otra vez hacia el camino, mirándolos por encima del hombro con esa urgencia que no requiere diccionario. Eusebio había dicho: este animal nos está queriendo decir algo. Miguel respondió: ese gato es de don Julio. Y doña Nena, sin más trámite, agarró su impermeable y sentenció: pues a seguirlo, que las criaturas no mienten. El camino se había deshecho en parte, pero los pies sabios de la gente del monte conocen los lugares donde todavía se puede pisar. Siguieron a Tizón como se sigue a una lámpara en una mina. Llegaron frente a la cabaña y vieron la lengua de lodo atravesada a la puerta, la ventana medio enterrada, las tejas desplazadas. Escucharon el llamado débil desde adentro, y supieron que no había tiempo para que llegaran máquinas ni expertos. La ciencia, ese día, se llamaba pala, cuerda, hombro y oración. Por acá, gritó Miguel. Si abrimos un cauce, el barro aligera. Clavaron palas donde el terreno lo permitía, soltaron la parte alta del barro para que escurriera hacia el costado, insertaron una tabla a modo de canal, sostuvieron con piedras. La lengua empezó a deslizarse, resoplandándose como animal cansado. Doña Nena y Eusebio se turnaron para golpear con un fierro el marco de la puerta que había quedado aprisionado. Adentro, don Julio juntó fuerzas que no sabía que tenía, empujó con el hombro, con el alma, con el recuerdo de María y con el calor prestado por Tizón. ¡Ahora!, gritó a alguien. La puerta pasó una palma, luego otra, hasta abrirse lo suficiente como para que cupiera una persona de costado. Doña Nena se santiguó en silencio y esperaba verlo muerto, pero lo encontró vivo, pálido como una sábana, sudado, con la pierna en un ángulo que hacía doler al mirarla, y con un gato pegado al pecho, enseñando los ojos amarillos como 2 brasas. Pasa, Eusebio, con cuidado, ordenó. Miguel, danos la tabla. Hay que inmovilizar esa pierna. En minutos improvisaron una férula con 2 tablas de la alacena y vendas hechas con la misma cobija que había servido de señal. Tizón se apartó lo justo para no estorbar, pero no se alejó más de un palmo. Entre los 3 lo cargaron en una camilla improvisada y lo sacaron como se saca a un recién nacido, con nervios, con ternura, con miedo a romperlo y con gratitud por sentir su peso. El aire afuera olía a limpio a pesar del caos. El cielo, exhausto de tanto llorar, se quedó quieto. Don Julio sintió el frescor en la cara y, por primera vez en 2 días, respiró sin que el cuarto se le viniera encima. Buscó a Tizón con los ojos. Ahí estaba, saltando de sombra en sombra, vigilando que nadie se lo llevara en dirección equivocada.
En la camioneta de Miguel, camino al puesto de salud, el viejo dejó que el cansancio lo venciera. En la frontera borrosa entre sueño y vigilia, escuchó a doña Nena rezar bajito: «Madre, mira al viejo y mira al gato, que hoy han sido familia». El fabricado, por dentro: «Señor, me mandaste ayuda con 4 patas. Te reconozco en lo pequeño». La recuperación fue lenta. Una fractura de esa edad no perdona descuidos. Pero a veces el cuerpo obedece cuando el corazón encuentra motivos. Don Julio aprendió a usar muletas con humor desobediente, dejó que Eusebio se ocupara de limpiarle el techo y que Miguel le llevara pan caliente para el ánimo. Y dejó, sobre todo, que Tizón le enseñara la rutina nueva: al sol de la tarde 2 ronroneos, a la noche 2 historias, y en medio, una vida que se estira entre visitas, compañeros y el descubrimiento simple y hondo de que pedir ayuda no es dejar de ser fuerte. Cuando regresó a su cabaña reconstruida, ya no vio la rendija del techo como una herida sino como un recuerdo. Plantó un níspero a un costado: «Por si acaso si alcanzo a ver el fruto», dijo, y le puso a Tizón un collar rojo, modesto, con una chapita hecha por Eusebio en la herrería de la capilla. La chapita decía: «Si me pierdo, vuelvo con don Julio». Él, para sus adentros, miró el metal y pensó: «Fuiste tú quien me devolvió a mí». Los vecinos, cuando contaban la historia, se peleaban por el detalle más heroico. Que si Miguel cavó el canal con arte, que si doña Nena manoteó la puerta como quien discute con la muerte, que si Eusebio improvisó la férula con el ingenio de un santo. Pero todos se ponían de acuerdo en el titular: «El gato nos llamó». Y cada vez que lo decían, Tizón, desde la ventana, se hacía el distraído, como si apenas hubiera sido una coincidencia. Solo don Julio sabía la verdad completa: la fe a veces tiene bigotes. Hubo una tarde, semanas después, en que el cielo amagó de nuevo con ponerse pesado. Don Julio se sentó en la puerta, muleta a un lado, Tizón en el regazo. Miró el níspero diminuto, las nuevas tejas, el camino todavía cicatrizado por el barro. Cerró los ojos y habló: «No sabe si al gato, a María, a Dios o a todos juntos. Hay tormentas que vienen de afuera y hay tormentas que uno trae adentro. En las dos, Señor, enséñele que la salvación puede entrar por una rendija. Que a veces se oye maullar. Que no me dejes solo». Tizón respondió con el ronroneo que se parece tanto a una oración. «Y un abrazo para quien necesite oírla». Hay días en que el cielo se rompe y creemos que también nosotros nos rompemos con él. Duele, asusta, paraliza. Pero en la grieta que deja el trueno, siempre hay una rendija por donde entra la misericordia. Una mano de vecino, una tabla que hace de puente, un animalito que no entiende de discursos pero entiende de presencias. Fe no es negar la tormenta, es decidir no soltar la esperanza mientras truena. Es aceptar ayuda. Es creer que Dios nos busca con la insistencia humilde de lo pequeño y que, cuando parece que nadie viene, Él llega disfrazado de cosas sencillas: una luz, una cobija, un maullido. Si esta historia te tocó el corazón, te invita a hacer 2 cosas. Primero, mira alrededor y pregúntate a quién puedes ir a maullarle hoy, a quién puedes guiar hacia la salida. Segundo, acompáñanos en este camino de historias que despiertan el alma. Suscríbete al canal, deja tu like y comparte para que más gente recuerde que nunca estamos solos. Y si quieres, escribe en los comentarios: «Gracias, Tizón». No es para el gato, es para esa parte fiel y valiente que también vive en ti.